Buenos días a todos. Es un auténtico placer estar aquí hoy con todos vosotros. Más de 200 inscritos que estamos en este evento. Agradecer a todos vosotros que os habéis animado a venir, un poco ya a volver un poco a la normalidad. La verdad que se echaba en menos. Agradecer también un poco el que a nuestros patrocinadores, ¿de acuerdo? A tanto Ivanti como a Flexera, ¿de acuerdo? Es un año muy importante para nosotros, es un placer poder estar aquí. Realmente estaba haciendo un poco números, empezamos a hacer estos eventos ya en el año 2015, ¿de acuerdo? Nuestros eventos de gestión de activos, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es la 7ª edición ya de nuestro evento de gestión de activos, ¿de acuerdo? La verdad que yo creo que este año es un año en el que un evento de estas características se hace más importante que nunca. No hemos parado de verlo en nuestros clientes, es decir, han sido pues unos años, un año y medio, dos últimos años de auténtica locura. Es decir, todos vosotros habéis estado haciendo todo lo posible para que vuestros negocios, vuestras organizaciones siguieran adelante, el negocio no se parara en ningún momento y bueno, y el resultado de eso es que al final pues no han parado lo que ha sido las inversiones, la compra de activos, suscripciones, licencias y bueno, y al final todo eso de alguna forma hay que gestionarlo, hay que controlarlo, hay que mitigar sus riesgos y con lo cual os invito a que aprovechéis la sesión el día de hoy para parar, reflexionar y disfrutar de estas 2 horas en las que hemos preparado pues una agenda de lo más completa, ¿de acuerdo? Hemos separado este evento en tres bloques, ¿de acuerdo? Un primer bloque orientado a servicios, ¿de acuerdo? Donde de la mano de nuestros expertos veremos un poco cómo qué es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos últimos años, cómo los clientes están abordando este tipo de proyectos relativos a la gestión de los activos. Luego vamos a hacer un segundo bloque centrado en la parte de tecnologías, ¿de acuerdo? Contaremos con la participación tanto de la gente de Ivanti como de la gente de Flexera, ¿de acuerdo? Para cerrar el evento con una mesa redonda exquisita, ¿de acuerdo? Con 4 clientes que compartirán con todos vosotros pues oye, cuál ha sido su experiencia en torno a este tipo de proyectos y cómo lo han abordado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más, voy a dar paso a mi compañera María José Conde, ¿de acuerdo? Que forma parte o es la responsable del Centro Experto de Gestión de Activos, que va a profundizar y os va a contar con más detalle este tipo de cosas. María José, muchas gracias. Gracias, Miguel. Te paso, te doy el control del evento y bueno, encantado de que estés con nosotros por aquí. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a compartir estas 2 próximas horas con nosotros. Este evento que, como decía Miguel, hoy tiene más sentido que nunca, pero no solo el evento, sino también realmente el meternos en iniciativas en torno a la gestión de activos es hoy, diría, casi un requisito, ¿no? No podemos permitirnos ya no empezar a madurar en este ámbito de la gestión de activos. En encuestas realizadas internamente a través de nuestros partners, vemos que un elevado porcentaje de los responsables TIC, más del 80%, declaran que la gestión de activos todavía, la gestión del inventario, el control del stock, tiene un elevado grado de manualidad, de tarea manual asociada. Sin embargo, por otra parte, más del 70% de estos responsables consideran que no tienen información en el momento de la toma de decisiones y que esta información además no es fiable, no es transparente, no se confía en ella. El 50% del presupuesto TIC hoy en día se destina a software y suscripciones. Y por otra parte, más del 30% de este gasto TI se desperdicia. Por tanto, obviamente, conocemos las dificultades, no va a ser fácil, pero obviamente es una necesidad, la necesidad está clara
Y la oportunidad y los beneficios que podemos obtener con este tipo de iniciativas, pues también es muy elevado. Como decíamos, hoy día no es una elección, no es una alternativa. Va a ser un requisito el tener una gestión de activos. Ya nos lo estamos encontrando incluso en proyectos de ciberseguridad que se están lanzando, necesitan ir un paso atrás y empezar por una correcta gestión de activos para garantizar que eso es viable, que llega a buen puerto, que tiene éxito. Nuestra visión de la gestión de activos tiene 4 piezas fundamentales, que es la gestión de licencias de software, gestión de dispositivos móviles, gestión de hardware y gestión del cloud. Hay un elemento obviamente común a todos ellos, ya lo hemos comentado. El último año y medio de pandemia ha acelerado 10-15 años de transformación digital, los ha condensado en año y medio. Esto ha generado pues, muchas compras de pánico, compras de urgencia. Ha habido un incremento exponencial en muchísimos de los ámbitos. Si vemos las noticias, pues Citris el año pasado declaró un incremento de ingresos del 20%. La gestión del cloud, imaginaros, Azure también el año pasado anunció que había un incremento de más del 700% en el uso de sus servicios. Obviamente, en el hardware, las administraciones públicas han tenido que hacer grandes inversiones para adaptarse a este momento. Hemos hecho proyectos no solo con educación, con sanidad, los sectores de logística, retail, todos han tenido que adaptar sus modelos de negocio a esta situación. Todo ello, en la gestión de dispositivos móviles, vemos un incremento del acceso desde múltiples dispositivos, algunos de ellos no gestionados dentro de la empresa, a datos corporativos, con todos los riesgos que ello puede suponer. Como veis, el entorno que se nos presenta, el contexto es de una complejidad muy alta, complejidad no solo tecnológica para poner en marcha todas estas piezas, también complejidad organizativa. Hay muchísimos equipos implicados en la gestión de todo esto, proveedores externos, outsourcers y, por tanto, el gap que identificábamos de información, el gap que ha existido durante tiempo entre el mundo ITSM y el mundo de la gestión financiera, ese gap se puede haber ido agrandando por esta situación. Cada vez la brecha puede ser mayor, pero hay muchas empresas, muchas organizaciones que estamos viendo también que utilizan esta oportunidad como palanca para lanzar iniciativas de gestión de activos, para que su organización reconozca que invertir en esto, obviamente, es necesario y puede ser un éxito. ¿Qué lecciones aprendidas hemos sacado durante todos estos años de lo que es la gestión de activos? ¿Cómo abordar estas iniciativas? Obviamente, lo que os voy a decir aquí pues parece muy evidente, seguro que todos habéis pensado muchas veces en ello, pero muchas veces el día a día nos hace abandonar un poco todos estos factores de éxito, nos olvidamos de ellos. Es verdad que nosotros abordamos muchas veces proyectos e iniciativas con los clientes que responden a una urgencia, una auditoría, una compra, un proyecto crítico dentro de la organización. Se aborda una iniciativa principio a fin que obviamente moviliza muchos recursos. Estas urgencias lo que hacen es ser una palanca importante a la hora de movilizar recursos, pero hay que intentar no quedarse con esa anécdota puntual y hacer que eso sea el germen de una verdadera gestión de activos. Que sigamos dando pasos para que eso sea con alcance global, que se pueda extender a toda la organización, a todos los activos y que obviamente sea un ciclo, ¿no?, de mejora continua. Hablábamos en primer lugar, una cosa muy importante, yo creo, para el éxito de estas iniciativas es tener objetivos y un plan para conseguir esos objetivos. Nosotros, cuando hemos trabajado con clientes en los que realmente hemos podido establecer un objetivo cuantitativo, un objetivo de reducción de riesgos, un objetivo de aumento de ahorros en mantenimientos, en compras, cuando eso lo podemos evidenciar al final de un periodo de un año a medio plazo, obviamente el ROI que demostramos con estas iniciativas es directo. Nadie se cuestiona ya que sea necesario invertir en este tipo de iniciativas y digamos que esto nos va a allanar mucho el camino. Tiene que haber también un marco de gobierno.
Ya hay marcos en el mercado, la norma ISO 19770 nos va a facilitar mucho ya un marco de referencia en el que mirarnos. Es verdad que los procesos son a veces arduos, a veces la gente desconfía de su utilidad, pero sí que es verdad que yo considero que es un marco de referencia en el que cuando las cosas salgan mal, también tienes algo donde mirar por qué aquello fue mal y hacer cambios. Y un responsable los tendrá interiorizados para intentar que todo funcione como se había previsto. Es muy importante el liderazgo. Todos los clientes que nos acompañan hoy aquí creo que son líderes dentro de su organización. Como estamos diciendo, este tipo de iniciativas son complicadas, son tareas muy arduas, requieren la involucración de muchos equipos dentro y fuera de la organización. Hay que poner de acuerdo a departamentos técnicos, departamentos de compras, legales, muy diferentes perfiles. Y si esos responsables, esos líderes, no tienen esa motivación por esos objetivos, es muy fácil que estas iniciativas al final se abandonen y no prosperen. A esos líderes hay que dotarles de herramientas, obviamente. Y cuando digo herramientas lo entrecomillo porque no hablo solo de tecnología. Luego nuestros compañeros de Ivanti y Flexera nos contarán las soluciones tecnológicas que pueden ayudar en este tipo de gestión en distintos ámbitos, ¿no? En ámbito cloud, ámbito endpoint, ámbito software. ¿Cómo ayudan estas herramientas? Pero no siempre desde el minuto 1 y según la madurez de las organizaciones vamos a tener los recursos disponibles. Pero eso no quiere decir que no empecemos. Si nos dotamos de cierto equipo, recursos humanos, con la información que tengamos en ese momento en nuestra organización, podemos empezar a generar lo que será el germen de una gestión de activos madura. Todo ello nos lleva a lo que comentábamos al principio, a cubrir un poco ese gap de información que estamos teniendo a la hora de abordar pues, desde compras, negociaciones, auditorías, proyectos críticos. Y todo esto nos va a llevar a intentar cubrir ese gap. Y luego sinergias, conocimientos, experiencias. El evento que estamos haciendo hoy mismo es un ejemplo de esto. Luego nuestros clientes nos contarán un poco pues, sus experiencias, sus retos en torno a la gestión de activos. Creo que es muy importante y nosotros, desde nuestro centro de gestión de activos, lo que intentamos es eso, trasladar al cliente, a los clientes, experiencias que hemos tenido en otras situaciones similares para que se puedan beneficiar lo máximo posible. Como os decía, ahora luego nuestros compañeros de Ivanti y Flexera van a contar soluciones tecnológicas en diferentes ámbitos, en la gestión de cloud, de endpoints, pero ahora os voy a contar un poquito una visión muy general de lo que es el ecosistema de fabricantes de software. Aquí vamos a hablar de los grandes, pero las problemáticas que os voy a contar podrían ser extensibles a casi cualquier fabricante de los que podamos hablar. Como sabéis, va a haber una subida, un incremento de precios en las suscripciones en el primer trimestre del próximo año, de las suscripciones de Microsoft. Ante esta situación, las organizaciones están preparadas, han hecho un análisis de cómo va a impactar esta subida, cómo les va a impactar esta subida. Hay clientes que ya nos están diciendo, oye, dibújame unos escenarios posibles, alternativas, para ir a esa negociación o a esa renovación, a esa compra, lo más preparado posible. En el caso de SAP nos pasa lo mismo. Es un gran fabricante que ha ofrecido descuentos por regularización de su modelo de licenciamiento de acceso indirecto por documentos. ¿Realmente sabemos si nos interesa ir a ese modelo, quedarnos en un modelo por usuario? Las condiciones de un contrato estándar, si yo soy una empresa con un tamaño pequeño, soy una empresa de un determinado sector, ¿puedo negociar con el fabricante otro tipo de condiciones? Nuestra respuesta es sí, y siempre es lo que intentamos con todos nuestros clientes. Que haya condiciones particulares que realmente se ajustan a nuestro uso, se ajustan a nuestra situación y nos resulten los más beneficiosas posibles. Hay que estar muy atentos a las cuentas de resultados de los fabricantes. Si un gran fabricante como puede ser Oracle, IBM
un año sus cuentas de resultados no son las esperadas, obviamente su política comercial, su estrategia comercial y de compliance va a cambiar mucho. Nos decía un cliente el otro día que al final todos estamos en el bombo de ser auditados, ¿no? Nos pueden llamar a la puerta. Pues en este caso, ante esa auditoría, lo que nos encontramos muchas veces es que los clientes están no son muy conscientes de los riesgos que pueden estar asumiendo. Nos pasa, por ejemplo, con el tema de la virtualización, ¿no? Al irte a entornos virtuales, tu consumo de productos puede ser potencialmente mucho mayor de lo que tú crees, del uso que tú crees que está haciendo. Un proveedor, un fabricante te puede venir a reclamar un uso mucho mayor del que tú crees del que realmente se está haciendo. Los contratos ilimitados, hablamos de Oracle o hablamos de otros fabricantes. ¿Has leído la letra pequeña de esos contratos? Es verdad que el concepto ilimitado, licencia corporativa, usuario corporativo, muchas veces traslada a la organización la sensación de barra libre. Pero realmente hay muchas veces que nos encontramos letra pequeña en esos contratos o en esas condiciones. Y hay limitaciones geográficas, hay limitaciones por la tecnología en la que se despliega ese software que desconocemos y nos está exponiendo y dejando en una posición muy débil frente a una potencial auditoría. Con la migración al cloud pasa lo mismo. En estos procesos de migración, cuidado el tiempo que van a consistir entornos híbridos, qué sobrecostes podemos asumir si estos procesos de migración, y no solo hablo de cloud, también entornos on-premise, cambio de productos, ahí puede dilatarse mucho en el tiempo y estar asumiendo costes que no tenías previstos. Hay que tener en cuenta esto también a la hora de negociar los contratos. Puedes negociar una adquisición o una subida más progresiva. Y también cuidado con el software corporativo que estamos subiendo a la nube. ¿Realmente el fabricante no pone ninguna limitación a esa subida? Nos hemos encontrado casos de que un fabricante nos haya dicho que no hay ningún problema por subir ese software a la nube y unas semanas después decir que esa subida va a tener un coste asociado que no habíamos previsto. Por tanto, como veis, yo creo que volvemos un poco a las premisas de partida. Esto obviamente es un reto, supone un reto, tiene dificultades añadidas, nadie dice que no, pero creo que la oportunidad y que los beneficios potenciales son muy altos, van a ser demostrables, la organización los va a ver de forma muy directa y creo que, por tanto, nos quedan unos años por delante en el que seguro que nos vamos a ver y vamos a compartir muchos de estos proyectos e iniciativas. Esperemos que sea así. Muchas gracias a todos. Miguel. Muy bien. Muchas gracias, María José. La verdad que, bueno, me quedo, ¿no?, con lo que decías, ¿no? ¿Quién lee la letra pequeña?, ¿no? Esa es un poco la pregunta, ¿no?, que hacía María José, ¿no? Y efectivamente, es decir, ¿quién lee la letra pequeña de todos estos contratos infinitos, ¿no?, que tienen los fabricantes, ¿no? La última vez que lo miré, el contrato global máster de Microsoft, recuerdo que eran unas 130 páginas, casi 44.000 palabras, y bueno, cambiaba prácticamente todos los meses. Es decir, lo he ido a consultar ayer un poco para ver cómo iba y ya incluso lo han troceado. Es decir, ahora ya no lo puedes ver en un solo documento, es decir, muestra de que es absolutamente inmanejable. Pero sí que tenemos a alguien que lee las letras pequeñas, ¿de acuerdo? Y es nuestra compañera Almudena, ¿vale? Almudena Gómez, bienvenida, es nuestra experta en el ámbito del centro experto, en el ámbito legal específicamente, ¿de acuerdo? Es la que ayuda a las organizaciones junto con su equipo dentro de los procesos de auditoría, revisión, ¿de acuerdo? Entonces, nos va a profundizar en este aspecto. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. En primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en este evento. Como ha comentado Miguel, durante los próximos minutos vamos a hablar sobre auditorías de software y la mejor manera para afrontarlas, ya que toda organización puede ser objeto de una auditoría software, con independencia de lo bien estructurados que estén sus procesos de gestión de activos.
También nos gustaría aclarar que, aunque una organización reciba una notificación de auditoría, esto no implica que dicha organización haya incurrido ante un incumplimiento. Bien, cabe señalar que durante los últimos años hemos notado un incremento en el número de auditorías que están realizando los proveedores de software, los fabricantes de software. Bien, este incremento puede deberse a distintos factores. El primer factor es que lo tenemos que tener en cuenta. Una auditoría de software es una fuente de ingresos para el fabricante, lo que va a tener un impacto directo en sus estrategias comerciales. También observamos contratos que no están alineados con las necesidades de TI y de negocio. También hay continuas actualizaciones de los derechos de uso. Entornos tecnológicos complejos que están en continua evolución. Actualizaciones también de los derechos de uso. Y por último, una gestión inadecuada o pasiva por parte de las empresas en relación a la gestión de los activos software. Bien, ahora que ya conocemos los motivos por los cuales se han incrementado las auditorías por parte de los fabricantes, tenemos que conocer que las auditorías las inician los fabricantes, ya sea a través de sus procesos internos o a través de denuncias anónimas, denuncias que pueden ser interpuestas tanto por empleados como por exempleados de la empresa. Bien, con carácter general, no podemos determinar cuándo una empresa va a ser auditada, pero sí que podemos establecer mecanismos que nos ayuden a reducir o evitar los riesgos de una auditoría. Hablando de riesgos, tenemos que comentar cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en una auditoría. Bien, pues en primer lugar tenemos los riesgos legales. Riesgos legales tanto por la vía civil, por incumplimientos contractuales, como por la vía penal. También hay que tener en cuenta que una auditoría puede provocar un impacto negativo reputacional a la empresa, es decir, puede dañar la imagen de la empresa. Por otro lado, también tenemos que continuamente hay tenemos unos riesgos en relación a temas de seguridad y confidencialidad que pueden verse comprometidos durante todo el proceso de auditoría. Y por último, tenemos el problema de costes económicos que pueden aumentar debido a incumplimientos, a tener que hacer pago de esos incumplimientos. Bien, a continuación vamos a mostrar algunos indicadores claves sobre las auditorías. Como podemos ver, durante los últimos 3 años ha habido un incremento de auditorías por parte de los fabricantes. Sobre todo, las empresas han detectado que los fabricantes como Microsoft, Oracle, IBM están realizando un gran número de auditorías. Sin embargo, las empresas están centrando sus programas SAM en otros proveedores, como puede ser Microsoft, VMware y Adobe. Por eso, a día de hoy, es fundamental contar con una adecuada gestión de activos software. Sin embargo, en dicha gestión nos vamos a encontrar con unos retos que tenemos que superar, ya que si no los superamos vamos a ver que el resultado de las auditorías va a ser bastante complicado, ¿vale? En cuanto a esos retos a superar, tenemos que destacar lo siguiente.
Por un lado, tenemos una complejidad en las estructuras organizativas de las empresas, donde hay multitud de interlocutores, generando así una gran masa de información dispersa, descentralizada. También vamos a ver que hay diversidad de opciones de licenciamiento, diversidad de tecnologías. Tenemos también una gestión pasiva por parte de las empresas en cuanto a la gestión eficiente de los activos software. Bien, observamos una falta también de madurez en los procesos SAM. Y por último, lo que vemos son contratos de software muy complejos, con un lenguaje muy técnicos y que son altamente interpretables. Por ello, necesitamos contar con un equipo multidisciplinar, compuesto tanto por personal técnico como por personal del departamento de compras, de asesoría jurídica. Bien, ¿con qué fin? Con el fin de que conjuntamente velen por el correcto cumplimiento en la gestión de activos software. Como recomendaciones preliminares para hacer frente a una auditoría, necesitamos implantar y diseñar un proceso frente a auditorías. Bien, ¿qué vamos a incluir en ese proceso? En ese proceso tenemos que indicar, por un lado, las fases, los hitos, los roles y las responsabilidades. A continuación, vamos a ver el flujo de una auditoría software. La primera fase es una fase de notificación, pasando luego a una fase de planificación, ejecución, resultados, negociación y, por último, cierre de auditoría. Comenzamos con la fase de planificación. Bien, con la carta de notificación. Bien, en la carta de notificación, una vez que la empresa reciba la notificación de auditoría, tenemos que comprobar que de forma expresa se indica el objeto y alcance de la auditoría. Normalmente, en las notificaciones de auditorías, el fabricante no va a indicar todo el detalle que necesitamos para empezar a ejecutar una auditoría. No obstante, no se pueden ignorar dichas notificaciones y se tendrán que comunicar de forma inmediata a la dirección de la empresa. Bien, pasamos ahora a la fase de planificación. ¿Qué vamos a ver en esta fase de planificación? Pues vamos a requerir al fabricante que nos detalle todo lo que necesitamos conocer para realizar la auditoría. Es decir, le vamos a pedir el alcance empresarial, el alcance geográfico, los productos objeto de la auditoría, con sus métricas y la descripción de las mismas. Le vamos a pedir toda la documentación contractual pertinente, ya sean términos y condiciones generales. También le vamos a pedir los términos y condiciones específicos, si los hubiera. Nos tendrá que mandar todas las tareas y acciones que se van a realizar, así como un calendario de actuaciones. Y por último, nos tendrán que indicar sus interlocutores. Bien, para velar por el correcto cumplimiento durante el proceso de auditoría software, vamos a pedir al fabricante también que tenemos que firmar un acuerdo de confidencialidad, que vamos a paralizar las nuevas adquisiciones de software, que todas las acciones se van a realizar bajo el amparo de la política de seguridad de la empresa. Bien, una vez que tengamos este documento, la empresa auditada lo tiene que revisar. En esa revisión, si está conforme, luego será firmado ese documento por ambas partes. Vale. A continuación, pasaremos a la fase de
Ejecución de la auditoría. Bien, en esta fase de ejecución de auditoría tenemos que tener en cuenta que todas las tareas y acciones se tienen que hacer en presencia de la empresa auditada, que se van a revisar cada una de esas tareas y al finalizar cada sesión de trabajo se tendrá que hacer un acta. Pasamos a la fase de resultados. Una vez que el fabricante haya obtenido toda la información, pues elaborará un informe borrador. En ese informe borrador podemos estar ante dos escenarios. El primer escenario es que la empresa auditada tenga un correcto cumplimiento. Bien, en ese caso tendremos que solicitar al fabricante que nos remita un documento en el cual nos ratifique estos términos. El segundo escenario es que nos encontremos ante un escenario de incumplimiento. En este caso, la empresa auditora tendrá que ir revisando cada discrepancia, aportando la información necesaria para reducir o eliminar dichas discrepancias, empezando así con la fase de negociación. Todos conocemos que negociar con un fabricante es una ardua labor, no es fácil. Al final, la negociación va a finalizar cuando se llegue a un consenso entre ambas partes. Bien, en ese consenso, cuando ya se establezcan los pactos, se tendrán que plasmar en otro documento, pasando ya a la fase de cierre de auditoría. Bien, en ese documento, además de los pactos que hemos mencionado anteriormente, siempre recomendamos que se incluyan dos consideraciones adicionales. La prohibición del fabricante de interponer futuras reclamaciones sobre el objeto y el alcance de la auditoría ya realizada, y también la prohibición del fabricante de volver a iniciar una auditoría en base al objeto y el alcance de la auditoría realizada. Bueno, para acabar ya esta exposición, tenemos también que destacar que en las auditorías de software también nos vamos a encontrar con aspectos positivos. ¿Qué aspectos positivos o factores positivos podemos sacar de una auditoría software? Bueno, por un lado, una auditoría software puede provocar un aumento en la concienciación sobre el uso responsable de los activos software. Es una oportunidad de mejora de nuestros procesos internos. Además, nos va a ayudar a conocer el uso real que estamos haciendo sobre nuestros activos software. Y por último, nos va a ayudar también a tener un mayor conocimiento sobre los derechos de uso. Bueno, hasta aquí la presentación sobre auditoría software. Espero que os haya servido de gran utilidad. Muy bien, muchas gracias, Almudena. La verdad que es muy interesante todo lo que nos has contado. La verdad que es algo que vemos en muchos clientes. Hay clientes que viven en un proceso continuo de auditoría, entre las auditorías externas, las auditorías internas. De hecho, es uno de los datos que arrojan el último informe de gestión de activos, ¿no? Que más del 75% del día a día de una oficina o una función SAM muchas veces se centra en estar continuamente dando respuesta a estos procesos que son bastante largos y engorrosos. Cambiamos ahora al bloque de tecnologías, ¿de acuerdo? Para ello vamos a empezar con Daniel González, ¿de acuerdo? Daniel González es el... Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Te paso el control de todo el evento. Fantástico. Daniel González es el director comercial de Ivanti, ¿de acuerdo? Y nos va a contar desde la perspectiva sobre todo de la seguridad y del control y mitigación de los riesgos, ¿cómo lo ven ellos? La verdad que siempre que he estado con Daniel en un evento es muy interesante porque al final siempre tienes un montón de experiencias reales, vividas, que siempre es muy interesante. Te paso la palabra, ¿de acuerdo? Gracias, Miguel. Buenos días, gracias a todos. Vamos a ver si en estos 20 minutillos conseguimos explicarles casos reales, algo que les aporte valor para ver esta gestión moderna de los activos TI. Tal y como ha hablado María José y Almudena, muy importante
antes de empezar, vivimos en un mundo de múltiples tecnologías y seguro que muchos de ustedes todavía no tienen el placer de conocer a Ivanti, pero seguro que a muchos de ustedes les suenan estas otras marcas. Todas ellas líderes en sus cuadrantes mágicos, respectivamente, del cuadrante mágico de Gartner. Seguro que a muchos de ustedes les suena Mobile Iron, les suena PulseSecure, les suena RigSense o Cherwell. Cada uno de ellos, como decimos, líderes en sus cuadrantes mágicos de Gartner. Esta fusión de compañías viene a intentar solventar un problema que todos tenemos hoy en día en las compañías, y es ese uso excesivo, quizás incluso nos dice algún cliente, de tecnologías. Cualquiera de las empresas u organismos que estamos hoy presentes en este evento utilizamos como mínimo 18 empresas o fabricantes de software diferentes, entre fabricantes de software, fabricantes de hardware. Hemos nombrado muchísimo a Microsoft, a Oracle, a SAP, Adobe, pero os podríamos seguir con la lista y verían que todos ustedes como mínimo están trabajando con 12, 15, 18 diferentes tecnologías o marcas. Y es que estas tecnologías están presentes actualmente en todos los sectores, en cualquier cosa que hagamos en el día a día, y lo estamos viendo en plena pandemia, cuando hemos tenido que, de una forma urgente, activar puestos de trabajo en remoto, por ejemplo, pues ahí es donde nos hemos dado cuenta de cuántas tecnologías estamos utilizando en la compañía. Y esa tecnología está presente en lo que hasta ahora llamamos puesto de trabajo, que pensamos que era un PC en una mesa de despacho, y donde hemos visto que el puesto de trabajo, el presente y el del futuro, sobre todo, no es solamente un puesto fijo con un dispositivo, sino que es, digamos, una conjunción entre dispositivos de uso personal y dispositivos Internet of Things, IoT, que van a añadir información para que el usuario tome mejores decisiones. Y esa expansión que tenemos del uso de la tecnología está haciendo que, por ejemplo, Gartner prevea que para el 2023 más del 50% de los datos que se van a generar en las empresas vengan de dispositivos conectados, de dispositivos IoT que van a generar datos fuera del CPD tradicional. Y eso es importante porque fíjense cuántos dispositivos diferentes estamos previendo para el 2023, quiero recordar que es el dato 2025, más de 41.600 millones de dispositivos IoT. Pensemos en dispositivos IoT como cualquier cosa. Una lavadora va a estar conectada a Internet, un sensor de temperatura de una compañía, cámaras de videoconferencia. Pensemos en pequeñitos dispositivos, grandes dispositivos que van a estar interconectados y que van a generar pues, un incremento de terabytes o zettabytes, ya hablamos del siguiente escalón, de 79,4 zettabytes en 2025. Para gestionar toda esta explosión de uso de datos y uso de dispositivos, es muy importante pensar en cuál es el futuro del puesto de trabajo. Y ese futuro pasa por algo que el coronavirus, esta situación de confinamiento, ha acelerado, como decía antes María José, en algo más de, hemos acortado de 10 años a 1 año y medio, 2 años, y es ese uso de tecnologías de trabajo desde casa, donde antes del coronavirus hablábamos de máximo un 3, un 4, un 5% de usuarios, y donde estamos viendo ya, aunque el tráfico no lo parece, ¿verdad?, que estamos teletrabajando un 15, un 20%, en el tráfico no se ha notado ese decremento de coches, pero sí que notamos ya cómo hay, pues rondará después de, yo calculo, el año que viene, empezaremos a ver un entorno de un 20% de puestos de trabajo ya en remoto. Y vamos a notar 2 cosas muy interesantes también. La llegada de la generación Z a los puestos de trabajo. Esto va a hacer que en cualquier compañía o organismo podamos ver una convivencia de hasta 5 generaciones de diferentes edades trabajando en la misma compañía, en diferentes departamentos, que va a aportar mucho valor y que es un grandísimo reto para el uso de la tecnología. Porque esa tecnología tiene que ser gestionada por los CISOs, por los CIOs, tenemos que evaluar los riesgos que tiene esa múltiple amalgama o puzzle de tecnologías, y pensemos en un símil, en una orquesta. Una orquesta tiene más de 50 instrumentos. En nuestra compañía podríamos pensar que el CIO o el CISO es un gran director de orquesta. Necesita no solo orquestar a todos sus empleados, sino también a todas las herramientas, disculpad que se me ha pasado 2, herramientas que utilizan el día a día. ¿Por qué? Porque si vemos una serie de datos interesantes que nos hacen pensar en qué riesgos tiene la tecnología, vemos, por ejemplo,
un dato que a mí me sorprendió muchísimo. Un 30.000% de aumento de ataques relacionados con la situación de trabajo en casa, relacionados con el coronavirus. 30.000% de incremento, sobre todo de suplantación de identidades. Que a veces que cuando lo decimos en inglés parece que es otra cosa, el phishing, ¿de acuerdo? Suplantar la identidad del móvil de un directivo para desde ese móvil enviar un correo electrónico a la organización diciéndoles acabamos de sufrir un ataque, por favor, apagar los ordenadores hasta que os avisemos. Si hiciéramos eso en su organización, si lo mandara ese correo un financiero, un directivo, ¿cuántos de sus empleados apagarían los ordenadores y esperarían que alguien les contactase de, oye, ya podéis encender los ordenadores? Esto está ocurriendo en España. Esto ha ocurrido en 3 organismos españoles donde, de forma falsa, alguien en nombre de un directivo ha mandado un correo electrónico a toda la organización haciéndose pasar por ese directivo diciendo estamos en pleno ataque, por favor apagar toda la tecnología que tengáis conectada a la empresa. ¿Cómo le comunicamos a esos empleados que tienen que volver a encender los ordenadores o los teléfonos? Le hemos dicho que los apaguen. ¿De acuerdo? Muy importante. Parece una tontería y es una simple suplantación de identidad. El otro día nos decía un directivo, no, yo en el fondo no llevo nada confidencial en mi móvil. Llevas tu usuario, llevas tu personalidad. Si alguien entra en tu móvil y desde tu móvil mandan ese correo, te acaban de suplantar la identidad. ¿Te han robado documentación confidencial? No, te han robado la identidad. No sé qué es peor, ¿de acuerdo? Y con el ejemplo que hemos visto, pues imagínense lo que podría ocurrir en cualquier compañía, ¿de acuerdo? Y vemos esto porque es muy, muy importante pensar en no solamente la gestión del software que tenemos en la compañía, sino desde qué dispositivos se utiliza ese software. Y esto está suponiendo unos retos increíbles. El primer reto es el que hemos escrito el último, porque es el que todos pensamos, falta de presupuesto. Siempre nos quejamos, cuando hablamos con CIOs y CIOs siempre se quejan de absolutamente todos, llegan a este punto antes o después de la conversación, pero entre medias faltan detalles o saltan detalles muy importantes, ¿no? Hay más de 190.000 vulnerabilidades comunicadas en los últimos 10 años. Hay bases de datos de las famosas CVEs de vulnerabilidades que comunican todos los fabricantes de hardware y de software. Es ingestionable cuando alguien llega a un puesto, me acaban de contratar como CISO de una organización, de un hospital, y me tengo que poner al día de cuántas de las vulnerabilidades de los fabricantes con los que trabajamos afectan a mi organización. Imagínense ponerse a ver esas 190.000 y categorizarlas. Pero es que también hay una escasez de profesionales de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Hay mucho movimiento de personal y necesito a alguien en mi equipo, necesito un equipo completo con buenos conocimientos y no los encuentro en el mercado. ¿De acuerdo? Tengo que priorizar cuáles de esas vulnerabilidades me afectan en mi organización o no me afectan. Igual hay una vulnerabilidad de la base de datos de Oracle y resulta que yo no trabajo con Oracle. Pues todas las vulnerabilidades de Oracle las tendré que dejar aparte, tendré que decir a mi equipo, oye, ni te las mires, no leas sobre eso, porque a nosotros no trabajamos con esa marca en la compañía. ¿De acuerdo? Muy importante. Y todos estos, digamos, conceptos tecnológicos que hacen que nos volvamos locos, que las compañías siempre se quejen también, los organismos, de no tengo tiempo para poder analizar todo lo que comunican los fabricantes. Necesito ayuda, necesito que alguien se siente delante de mi orquesta, coja la varita y dirija bien a esta orquesta. Y no me puedo fiar de que cada uno de los, digamos, componentes de la orquesta trabajen por libre, que sepan ensayar, que sepan luego empezar todos. ¿Alguien se imagina una orquesta sin un director de orquesta? Pues eso es lo que tenemos hoy en día en todas las compañías. Tenemos directores de orquesta sin varita o directores de orquesta con subdirectores de orquesta. ¿De acuerdo? Y eso es un problema que hemos provocado los propios fabricantes. Y para intentar solucionar esa problemática, y siempre digo intentar, porque si esto fuera así de sencillo ya estaríamos todos trabajando con ello, ha llegado Ivanti con esa fusión de diferentes tecnologías para ayudarnos a orquestar ese mundo, digamos, casi inmanejable de tecnologías. Y eso lo hacemos con una plataforma que se llama Neurons. Esa plataforma nos va a ayudar a hacer, sobre todo, sobre 3 pilares, algo muy importante: dar un buen servicio a nuestros empleados. Para dar un buen servicio a nuestros empleados, tenemos que empezar por saber, y parece una tontería, cuántos empleados tenemos. ¿De acuerdo? Y cuántos empleados tenemos, lo más importante es con cuántas herramientas trabajan nuestros empleados. Muchos de ustedes me están diciendo, no, es cierto, ¿de acuerdo? Esto que parece una tontería de cuántos empleados tenemos, muchas veces, sobre todo, cuanto más grande la organización, más nos perdemos. Pero todavía nos perdemos más si yo les pregunto desde cuántos dispositivos móviles acceden sus empleados al correo electrónico.
Muchos de ustedes ni lo saben, ni lo sabemos, sobre todo también provocado por esta situación de coronavirus. Hemos tenido que abrir la manga y permitir que un empleado que hasta ahora no tenía puesto de trabajo en movilidad o puesto de trabajo en casa, ahora lo tenga. Y eso ha hecho que esa apertura, digamos, un poquito de la manga, pues se nos haya escapado totalmente de las manos. Y ahora tenemos el tablet personal, el móvil personal, el portátil de casa del empleado, el portátil, y ahí se está utilizando software de la compañía, con un famoso ELA o ULA, ¿no? Los famosos contratos de barra libre con 10.000 o 100.000 palabras de letra pequeña, que cuando nos llega esa auditoría nos llevamos la sorpresa. Entonces, primer punto, necesitamos descubrir qué dispositivos personales o corporativos, móviles o fijos, trabajan con cuentas corporativas de la compañía. Muy importante este dato. Estamos viendo descubrimientos, les puedo poner un ejemplo de un organismo, no puedo decir nombre, 3.500 empleados. De 3.500 empleados, 1.200 tienen buzón de correo electrónico y solo a 412 les dan un móvil corporativo. ¿Cuántos dispositivos móviles con correo electrónico corporativo piensan o creen que sale en una auditoría de descubrimiento en esta empresa, en este organismo? Estamos hablando de 1.880 dispositivos móviles. Solo 412 tenían dispositivo móvil corporativo, móvil que le da el propio organismo. Aparecen 1.800, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aparecen tabletas, aparecen portátiles, aparecen teléfonos personales, donde el usuario, oye, tengo el login y el password de mi correo o de mi Office 365, pues lo pongo aquí y esto ha funcionado, ¿vale? Pues acabas de poner las credenciales de tu empresa en un portátil o en un móvil que está hackeado, que está en jailbreak, que está en root, ¿de acuerdo? Acabas de abrir una puerta para que un hacker entre hasta el servidor de correo electrónico de la compañía, esté cloud o esté en on-premise. Muy importante. Voy a ir poniendo ejemplos reales. Una vez hemos descubierto esos dispositivos, tenemos que gestionarlos. Y tenemos que gestionar todos los dispositivos. Cuando tengamos un ciberataque, no le podemos decir al organismo de turno de protección de datos que es que nos han atacado de unos dispositivos que tenían los empleados, que yo no se los he dado. La responsabilidad es del empleado. Mentira. El Reglamento Europeo de Protección de Datos obliga a la empresa a tener control de cualquier dispositivo desde el que el empleado ha puesto una credencial para tener acceso a herramientas corporativas. Yo no le puedo dar las llaves de un coche corporativo a un empleado sin preguntarle si tiene carnet de coche, ¿verdad que no? Pero en cambio le doy las llaves de entrada a mi servidor de correo electrónico, a mi CRM, a mi ERP, a cualquier empleado y utilízalas donde tú quieras. No, eso no lo dice la ley. La ley dice, antes de darle las llaves tienes que comprobar dónde van a hacer uso de esas llaves. ¿De acuerdo? Muy importante. Hay que gestionar equipos personales y equipos corporativos si van a tener datos corporativos. Y las plataformas permiten un cumplimiento legislativo para garantizar la privacidad del usuario en esos dispositivos personales. Eso ya no es una excusa. Es que la privacidad del usuario es que el directivo, pregúnteselo a los ministros que han salido en la nota de prensa hace poco, ¿de acuerdo? Tenían sus móviles, se los han hackeado. No, es que yo soy ministro, a mí no me van a instalar un software de gestión del móvil. Bueno, no te lo instalo yo, te lo instala un ciberdelincuente y te espía. ¿Qué prefieres? ¿De acuerdo? Porque yo voy a cumplir con la legislación. Yo tengo un software que me permite garantizar tu privacidad fuera del horario laboral, no coger tus datos personales, no ver nada. Si yo no me permites a mí como organismo instalarte un software para ayudarte a separar el entorno personal, va a venir el de fuera y ese sí que te va a instalar un software de gestión de datos personales y corporativos, ¿de acuerdo? Y eso ocurre cada día nos ocurre. Cuando hacemos un descubrimiento, encontramos entre un 23 y un 27% de dispositivos en jailbreak o en root, en cualquier organismo de cualquier sector, privado o público, y de cualquier tamaño, entre un 23 y un 27%, ¿de acuerdo? Hay que gestionar todos los dispositivos. Y, por supuesto, una vez sé cuántos dispositivos tengo y los tengo gestionados, hay que mantenerlos seguros. Hay que actualizar el firmware, hay que actualizar los parches de seguridad, hay que saber cuándo el fabricante me ha lanzado una nueva versión, si tengo o no tengo que ponerla. Muy, muy importante. Con estos tres pilares podremos hacer lo más importante, que es dar un buen servicio a todos nuestros empleados. Hacer que la tecnología sea una herramienta de trabajo, no sea un nuevo rompecabezas para mi empleado de tengo que aprender a trabajar con esto. La herramienta en cualquier sector tiene que ser, la tecnología, una herramienta. No puede ser una asignatura pendiente de que mis empleados tienen que aprender a trabajar con ello. Y todo esto lo hacemos con Ivanti Neurons. Ivanti Neurons lo que nos permite es dividir el mundo de la tecnología, el mundo en la empresa o en el organismo, en dos partes. La parte de abajo, la parte del departamento de informática, el departamento IT, y la parte de arriba, la parte del usuario. Y vamos a ver cómo hacemos que el departamento IT pueda coordinar toda esa tecnología para descubrir de forma activa, pasiva, Windows, Android, Windows Server, Linux, PCs, móviles, portátiles,
gestionar toda esa amalgama de dispositivos, sistemas operativos y fabricantes y securizarlos para poder ofrecer ese buen servicio, un servicio de gestión de activo fijo, activo móvil, software, aplicaciones, plataformas, cloud, on-premise, da igual, y con todos estos pilares poder automatizar. Yo no necesito, para eso está la tecnología, no necesito un gran equipo de personas para estar haciendo clic o revisar una hoja Excel o hacer que la plataforma X de CRM interactúe con una base de datos, interactúe con un software de gestión y interactúe porque es que los datos no están armonizados. Para eso está la tecnología. Y lo que proponemos nosotros es, vamos a ayudar a automatizar para que igual que cuando ahora ya perdemos todos nosotros, alguien cuando pierde una contraseña o se va de vacaciones y vuelve y no se acuerda la contraseña, alguien va con el portátil ya al departamento de informática a decir, oye, ponme la contraseña del administrador, bórramela. Nadie hace esto, ¿verdad? Todos hacemos, he olvidado la contraseña, me llegan las típicas preguntas. Pues esto es lo que proponemos con esta plataforma, que también haya una autocuración, una autogestión, una alta, digamos, del propio usuario pueda ayudar a que la tecnología trabaje para él de forma hiperautomatizada. Apliquemos inteligencia artificial, apliquemos machine learning, para que la experiencia de usuario esté adaptada a su entorno, a su situación, a su, digamos, perfil, a su puesto de trabajo. Que no tenga el empleado que aprender a abrir tickets en software de soporte remoto, que si puede ser el software le ayude al empleado a decirle, oye, te acabas de conectar a una wifi maliciosa, te la he desconectado y te he conectado a una que no es maliciosa. Que no esperemos a que el empleado abra un ticket de, oye, ¿por qué no me funciona esta wifi? Para algo tiene que estar la tecnología. Hagamos que la tecnología trabaje para el usuario. Porque con estas herramientas de hiperautomatización que a mí me sorprende que todavía no exista algo parecido a esto, donde si el cliente ya tiene, el organismo ya tiene algún software para descubrir, algún software para securizar o para gestionar licencias, nosotros no vamos a imponerle una herramienta concreta. Nos vamos a integrar con las herramientas que tenga el cliente. Y hoy vamos a ver un ejemplo de integración, por ejemplo, con Flexera. No vamos a imponerle a un cliente cambiar su software de gestión de licencias software. Si el cliente lo tiene, ¿por qué no nos integramos con ellos? Si toda la tecnología funciona por los mismos cables, ¿verdad? Por ser muy simplista. Es cuestión de protocolos, de APIs de integración. Eso es lo que es Neurons. Neurons es una plataforma de orquestación hiperautomatizada de tecnología para facilitarle la vida y optimizar los recursos a cualquier compañía, ¿de acuerdo? Y los datos que nos salen de clientes reales que tenemos a nivel mundial en todos los segmentos son muy interesantes. Más del 63% de bajada de interrupciones imprevistas que gracias a esa interacción o a esa inteligencia artificial implementada se puede detectar. Un 80% de los problemas se resuelven antes de que el propio usuario los reporte. El ejemplo que acabamos de ver de una wifi maliciosa, de un parche de seguridad que me hace falta, de una nueva versión. Si nosotros conocemos bien las herramientas, hardware, software que tiene el puesto de trabajo del usuario y su puesto, podemos adelantarnos en un 80%. Descubrimos un 30% de activos que la empresa no sabía que tenía. Y les pongo un ejemplo de un hospital. Descubrimiento de dispositivos IT en un hospital. Descubrimos todo, con puertos IP o sin puertos IP. Impresoras, cámaras, radiógrafos, mamógrafos, insulina, dispensadores de medicamentos. Y aparecen 5 impresoras que el departamento de IT nos dice que no había puesto. Esas impresoras, cuando investigamos un poquito, resulta que nos aparecen como un nuevo activo y aparecen en situaciones de riesgo. Tienen puertos abiertos, tienen firmware no actualizados. Bajamos a hablar con los departamentos donde aparecen esas impresoras y resulta que es que el departamento nos dice, oye, hace 3 meses que te pedí la impresora, como nadie me la ponía, me he ido a MediaMarkt, he comprado una y, oye, esto pone aquí una pegatina, me pone plug and play. Plug and play, pues le hemos puesto el cable de red y sí, oye, la hemos encontrado, funciona. Lo que no ha caído el departamento es que tiene puerto Bluetooth y puerto Wi-Fi, y que los han dejado abiertos. Y que había un hacker en la calle de al lado conectado vía Wi-Fi contra esa impresora y gracias a esa conexión de la impresora en cable red había entrado a nuestro servidor central. ¿De acuerdo? Una impresora que vale 80 euros, una impresora láser de HP, cualquiera. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos con ese descubrimiento del 30%. Pero también el ejemplo que hemos visto antes de tabletas, móviles personales que están conectadas con contraseñas, con login, con usuarios de acceso. Y
lo más importante, armonizar esos datos, orquestar esos datos. Antes tardábamos semanas en hacer que diferentes bases de datos de diferentes aplicaciones hablasen entre ellas. Ahora tardamos minutos en hacer eso. Lo interconectamos y vamos a hacer que cuando se descubre que se ha conectado una nueva impresora, el software de gestión la de alta en el software de inventariado, pero también en el software de parcheado y en el software de securizado, digamos, en general, ¿de acuerdo? Muy importante. Un 88% de las actualizaciones de seguridad que lanzan los fabricantes de software o de hardware se van a hacer muchísimo más rápidas y vamos a poder priorizarlas en función de cómo nos afecta esa vulnerabilidad. Imagínense, mañana aparecen 3 vulnerabilidades, una de Apple, otra de Microsoft y otra de Adobe. ¿Con cuál tengo que empezar? ¿Con la que más notas de prensa ha tenido? ¿Con la que me dicen que ha afectado a más dispositivos? ¿O tengo una aplicación que me ayuda a saber cómo priorizar esas vulnerabilidades? ¿Cuál es la que tengo que parchear primero porque me afecta, porque tengo más uso, más dispositivos en mi organismo? Eso es lo que hace una plataforma hiperautomatizada, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí mi intervención. Espero haberles contado cosas interesantes, nuevas, que les ayuden a... Veo mucho humo en las cabezas, les hemos hecho pensar, eso es bueno. Resolveremos cualquier duda más adelante. Miquel, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias, Daniel. La verdad que muy interesante, como siempre, lo que comentas. Y bueno, y es además curioso como poco a poco en toda esta parte de gestión de activos se empiezan a abrir nuevas dimensiones, ¿no? que es necesario controlar, ¿no? Como todo lo que has comentado asociado a la seguridad. Y bueno, y lo que has introducido ligeramente, que cada vez lo vamos a ver más, que es relativo a la parte de OT. Es decir, como todo ese equipamiento que no es IT tradicional, es necesario también gestionarlo y controlarlo. Muy ¿De acuerdo? importante. Muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a dar paso a José Ignacio Cabero, ¿de acuerdo? Que es, digamos, arquitecto cloud dentro de Flexera. Y pues nos vas a contar con más detalle un poco toda la parte de gestión cloud, de los activos cloud, cómo lo veis. La verdad que Flexera, la verdad que ha publicado recientemente unos estudios muy interesantes, tanto en la parte de ITAM como en la parte de cloud, que yo creo que van a ser de gran interés para todos los que estáis por aquí. ¿Vale? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Antes de empezar, dar las gracias a Miguel, a Grupo SIA y a la organización por ser parte de esta ponencia y, bueno, muy interesantes las charlas que han dado mis compañeros. Y, bueno, simplemente os voy a comentar un poquito qué es el Flexera State of the Cloud Report. Como ha comentado Miguel, tenemos también un paper muy interesante en ITAM, que es referencia en el mercado. Tenemos otro de Cloud. Voy a dar 3 pinceladas sobre cómo está impactando el COVID y cómo se está adoptando cada vez más tecnologías cloud. Luego veremos qué es Flexera One, que es nuestra solución de siguiente generación, donde cubrimos el extremo al extremo de la gestión de los activos IT. Hablaré un poquito también de FinOps, que es una práctica que nos va a ayudar a gestionar los costes en el cloud. Y por último, pues haré un poquito más de foco en la parte de nuestro módulo de Cloud Cost Management, que es parte de Flexera One, y cómo también nos va a ayudar a gestionar los costes en el cloud. Entonces, bueno, empezamos por el paper. He seleccionado simplemente 3 slides, algo muy somero. El paper tiene 85 páginas, que recomiendo que os lo veáis. Lo podéis descargar de nuestra web. Y es un paper donde preguntamos a 750 personas, directivos, CIOs, CTOs, responsables de SAM, responsables de ITAM, responsables de Cloud, una serie de preguntas y con ello pues analizamos las respuestas y por lo tanto pues es un paper totalmente aséptico y objetivo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con este slide, que es cómo ha impactado el COVID o la COVID, ¿no?, en la adopción de tecnologías cloud. Y bueno, básicamente la conclusión es que el 90% de las compañías han visto una aceleración en la adopción de tecnologías cloud gracias al COVID, ¿vale? Y tengo un compañero en Flexera que presenta esta slide con una viñeta, ¿no?, donde sale una gran bola de demolición, que pone COVID-19, y va a dar a una empresa, una oficina, donde hay un empleado que le dice a su jefe, ¿no?, que es imposible pues acelerar la transformación digital.
Bueno, pues ha tenido que venir el COVID para acelerar esta transformación digital. Como bien comentaban Almudena y María José, hemos compactado 10 años de transformación digital en 1 año y medio. Y las prisas, ya sabéis que no son buenas. Como se ha adoptado más tecnologías cloud, evidentemente la factura sube, y sube mucho. En este paper, en esta slide, podemos ver que las compañías que se gastan más de 12 millones de dólares en cloud ha aumentado 16 puntos porcentuales del año 2020 al año 2021. Esto es una auténtica barbaridad. Aquí tenemos datos porcentuales, pero evidentemente en datos netos la factura de cloud ha subido muchísimo. Y como me comentaban mis compañeros, el 30% de este gasto es desperdicio. O sea, es decir, que si tenemos una factura cloud de 12 millones de euros, estamos regalando pues, 4 millones de euros a Google, Microsoft o Amazon, que yo son empresas que admiro, son market makers, son referentes en el mercado, innovadoras, pero de ahí a regalarles tanto dinero, pues va un cacho, ¿no? ¿Qué más? Hemos preguntado también a las compañías que, oye, ¿cuáles son vuestras iniciativas más top, más importantes en el cloud? Y voy a empezar por abajo, porque cabe destacar que iniciativas ya históricas, ¿no? Como CI/CD, DevOps, pues ya no tienen tanto interés, también porque las empresas han ido adoptando DevOps y CI/CD, y cobra especial relevancia y especial interés la optimización del uso en el cloud. Ahorro de costes, ¿vale? No solo de, y luego hablaremos, no solo estamos hablando de ahorrar costes, sino de generar dinero, ¿vale? Podemos ver que el 60% de los encuestados pues tienen preocupación sobre cómo se está utilizando el cloud, tienen intención de ir migrando más cargas de trabajo a la nube y, por otro lado, pues quieren un mejor reporte financiero porque uno de los temas más complicados de cloud es la factura. No sé si habéis visto alguna vez una factura de AWS o de Microsoft. Es complicado, da igual que te gastes 1.000 euros que 1 millón de euros, vas a tener 100 hojas de factura, más complicada que incluso la eléctrica, que ya es decir. Y eso pues añade una complejidad, sobre todo de, oye, ¿quién está gastando qué y cuándo? ¿No? Y veremos cómo se ha transformado, ¿no?, esa visión centralizada donde el CIO pues era un poco encargado de la P&L y sigue siéndolo, pero ya veremos cómo las decisiones financieras también las estamos tomando pues, los ingenieros, los desarrolladores y demás, y tiene un impacto pues, importante en la factura cloud. Entonces, la realidad y la conclusión, ya sabéis, no sé si conocéis el triángulo de hierro, ¿no?, que es cheap, fast and good, no puedes tener las tres cosas a la vez. En este caso ha habido una aceleración, una adopción de tecnologías cloud mucho más rápida, con lo cual está teniendo un impacto tanto en costes como en calidad, ¿vale? Y por lo tanto, aquí vemos que el 80% de las compañías han excedido su presupuesto en el gasto de tecnologías cloud, sobre todo en la parte de IaaS, que es donde más se consume y donde menos está optimizada las cargas de trabajo en la nube. Hemos visto que el 50% de las compañías tienen problemas de exposición de datos sensibles al exterior, algo que comentaba también en Daniel. Esto también viene devenido por la falta de habilidades o de skills en tecnologías cloud, donde lo fácil es dar permiso para todos y para todo, ¿no? Barra libre que comentaba Daniel. Por lo tanto, hay empresas que están teniendo graves problemas de ciberseguridad de exposición de datos. Y un 50% de las compañías también dicen que sus cargas de trabajo no están optimizadas en la nube, ¿vale? ¿Por qué está pasando esto? Porque históricamente, tengo ya 15 años de experiencia en el sector de IT y mucha experiencia en la parte de migración a la nube, se cree que cuando uno llega a la nube, ahí se termina el camino. Y no es así. El camino, el journey to the cloud, empieza una vez estás en la nube. La optimización de las operaciones, la optimización de las cargas de trabajo, la reducción de los costes. Por lo tanto,
todo esto combinado, pues deja ver que tenemos una problemática bastante grande en cuanto a la gestión de activos, de costes y de ciberseguridad en la nube. Entonces, ¿cuál es nuestra visión del asunto? ¿Cuál es la visión de Flexera? Pues en Flexera tenemos un moto, un eslogan, ¿no?, que se llama Inform IT, Transform IT. La parte de Inform IT, digamos, es conseguir todos estos datos de calidad, ¿vale? Pero no solo conseguir datos, porque el dato por sí no te dice nada, sino enriquecerlo, normalizarlo, racionalizarlo. Y tenemos soluciones únicas en el mercado, como la Tecnopedia, que es la mayor base de datos del mundo, donde tenemos hasta 4 millones de registros de productos software que vamos curando, vamos eliminando, vamos normalizando. Y con estos datos podemos tomar mejores decisiones, tenemos unos datos buenos, podemos tomar mejores decisiones para transformar nuestro IT, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la visión de producto y la estrategia? Es muy fácil, es proveer de una plataforma para la visión de nuestros activos IT de extremo a extremo, ¿vale? Básicamente eso. ¿Y cómo estamos haciendo esto? Bueno, conocéis a Flexera mayoritariamente por sus soluciones SAM, donde somos también líderes en el mercado, y estamos teniendo una estrategia de adquisición de compañías líderes en el mercado en diferentes áreas para cubrir ese end-to-end e integrarlos en una única plataforma. Por ejemplo, hace unos años adquirimos BDNA, que es poseedor de la Tecnopedia, que antes lo he comentado. Hemos adquirido también Metasas para la gestión del software as a service, que parece que como está en la nube y se accede vía URL o vía API no hay que gestionarlo. Pues sí, hay que gestionarlo y mucho, se va mucho dinero por ahí. También adquirimos RightScale para la optimización de los gastos en la nube, que luego os daré una pincelada, hablaré de ello. Y Risk Networks para cubrir todo lo que es la migración a la nube, la planificación de la migración a la nube. Y con esto cubrimos el end-to-end de la gestión de activos de IT. Bien, simplemente para reforzar esta idea, os dejo los cuadrantes mágicos de Gartner y Forrester, donde nos ponen líderes en el mercado. O sea, no lo decimos nosotros, lo dice el mercado. Y con todas estas soluciones, con nuestras soluciones SAM, nuestras soluciones ITAM y las soluciones que hemos ido adquiriendo, hemos integrado todo ello en una plataforma software as a service de siguiente generación que lo estamos ofreciendo como servicio, con cuadros de mando unificados y con diferentes módulos, desde el IT Visibility, comentaba la Tecnopedia, el Data Gathering, que se llama, perdona que no me salga el anglicismo, toda la gestión de activos IT y las soluciones para migrar cargas de trabajo a la nube y optimizar los costes en la nube. Y quiero focalizarme un poquito en la parte de la Policy Engine, que es un motor en el que nosotros proveemos de un montón de políticas ya predefinidas, pero es, digamos, el pegamento entre Flexera One y todos vuestros sistemas IT, donde podéis tener una gestión del coste, de la seguridad, o ver si sois compliance con licencias, productos software y demás. Y, por ejemplo, aquí he querido destacar 3 políticas. Básicamente, por ejemplo, la Azure lo que hace es ver las licencias que tienes de Windows Service en on-premise, las compara con lo que tienes en la nube o lo que quieras desplegar en la nube y te hace una recomendación para ahorrar costes. Vale. Casos de uso, yo creo, no voy a pararme mucho aquí, todo lo que han comentado nuestros compañeros se ve reflejado en caso de uso de Flexera One. Negociación de renovaciones, entender los riesgos y los costes, priorizar las migraciones a la nube, etcétera, etcétera. Todos estos casos de uso los cubrimos en Flexera One, sobre todo también con la
ayuda de partners estratégicos como SIA. Bueno, vamos a hablar un poquito de FinOps. ¿Qué es FinOps? FinOps es una práctica que lleva ya unos 8 años en el mercado y está basada en 6 principios y es un marco de trabajo que nos ayuda a reducir nuestra factura cloud en nuestra factura cloud, ¿vale? A través de un círculo virtuoso que tiene 3 fases, que es el Inform, Optimize y Operate. Todo este círculo, todo este proceso está recogido en nuestro módulo de Cloud Cost Optimization. Estamos muy alineados con la práctica de FinOps y es la mejor manera para optimizar vuestros gastos en la nube. Para mí, FinOps va a ser el nuevo DevOps. DevOps fue muy disruptivo en el mercado. Yo creo que FinOps todavía no se le conoce mucho, pero va a ser la próxima revolución en este aspecto. ¿Qué es Flexera Cloud Cost Optimization? ¿O qué nos da? ¿Vale? Es nuestro módulo dentro de Flexera One, donde nos da la habilidad de visualizar, contextualizar y manipular nuestros gastos en la nube de cualquier proveedor cloud. Y aún diría más, tenemos clientes que como quieren conocer el Total Cost of Ownership de su factura cloud, pues nos han pedido también integrarnos con sus sistemas financieros, con sus costes laborales, de cara a tener esta visión de TCO. O sea, no es únicamente integrarnos con los principales proveedores cloud, sino con cualquier otro sistema relevante que vosotros o nuestros clientes puedan considerar pues, interesante para tener esta visión financiera. Por lo tanto, nos dice quién está gastando dinero, en qué se está gastando dinero y cuándo se está gastando dinero, con una granularidad a nivel diario, ¿vale? En el mundo de CAPEX tradicional teníamos reportes mensuales o cada cuarto o cada 6 meses. En el mundo de OPEX como Cloud podemos tener informes a nivel diario. ¿Por qué? Porque el Cloud puede tener un impacto financiero en cuestión de segundos. Yo puedo contratar ahora mismo una máquina gigantesca que me cueste $3.000 la hora. Y eso no os puedes esperar al siguiente informe dentro de 3 meses o dentro de 6 meses para saber qué ha pasado. Lo tienes que reportar ya mismo. Y ya para terminar, simplemente daros una pincelada de lo que sería nuestro módulo de Cloud Cost Management y ya emplazaros, ya sea a través de Miguel o directamente conmigo, queréis ver una demo o ver lo que podemos hacer, pues contactéis con nosotros. Así que muchas gracias a todos y te paso los mandos de la nave Enterprise. Muy bien, José. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que es súper interesante. La verdad que este módulo de Flexera One lo hemos visto en funcionamiento y la verdad que es alucinante el poder ver en un solo cuadro de mando, seleccionar, por ejemplo, un fabricante Microsoft y poder ver desde la parte de lo que hay en el data center, las licencias de puesto de trabajo y llegar al Azure, al Office 365 y tener una visión completa. Y bueno, yo creo que la verdad que es un gran trabajo el que habéis hecho. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por venir. Fantástico. Bueno, pues os vamos a dejar ahora con un pequeño vídeo en lo que preparamos la mesa redonda y en un par de minutos estoy de vuelta con vosotros. La transformación digital mueve la nueva economía y está gobernada por 4 grandes fuerzas: las personas, la presión regulatoria, las tecnologías de la información y las infraestructuras conectadas. Estas 4 fuerzas plantean constantes amenazas. SIA, la empresa de ciberseguridad del grupo Indra, con más de 30 años de historia, líder en el mercado y con presencia en más de 40 países, tiene como misión proteger los negocios digitales proporcionando respuestas ante estas amenazas. Asegurando el cumplimiento regulatorio con especialistas técnicos y legales. Fomentando la concienciación en los equipos, pues las personas son la primera línea de defensa ante un ciberataque. Preparando planes de continuidad de negocio con las mejores prácticas. Definiendo robustas arquitecturas de seguridad.
detectando y respondiendo ante amenazas, con centros de ciberdefensa en Madrid, México y Bogotá, implementando planes de seguridad, gestionando la identidad digital con soluciones de múltiple factor de autenticación, aprovechando tecnologías de identificación y el uso de elementos biométricos para impulsar estrategias de digital onboarding, securizando los procesos de firma digital, gestionando el riesgo digital de manera alineada con la estrategia de negocio y controlando el riesgo de fraude. Nuestra visión de la ciberseguridad va más allá en el alcance y en la forma de proporcionar soluciones. Somos SIA, Beyond Cybersecurity. Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí ya en formato mesa redonda, ¿de acuerdo? Espero que en esta media hora que vamos a tener ahora, pues todos vosotros podáis disfrutar de esta estupenda colaboración que tenemos aquí con varios clientes. Voy a empezar presentando a las personas que tenemos aquí. Tenemos también en remoto, aunque no las veis ahora mismo aquí sentadas, pero bueno, os las irán conectando, ¿de acuerdo? Permitirme que os presente a César Juárez, ¿de acuerdo? César es el responsable SAM de la informática del Gobierno vasco, GIE, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tenerte por aquí, ¿de acuerdo? A mi izquierda está Jesús Salvador, ¿de acuerdo? Jesús Salvador es responsable también de todo el ámbito de IT y sobre él recae también la parte de la oficina de gestión de activos de ADIF, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarnos. Vale. En remoto tenemos por un lado a Luis Martins, ¿de acuerdo? Luis Martins es el IT Vendor and Asset Management Manager en Galp, ¿de acuerdo? Lo tenemos allí desde Lisboa, en remoto. Muy buenas, Luis. Muy buenas. Y también contamos con Ignasi Fernández Soler, ¿de acuerdo? Es el director de Planificación y Aprovisionamiento TIC de la Informática del Ayuntamiento de Barcelona, ¿de acuerdo? Muy buenas, Ignasi. Bienvenido. Bueno, pues en esta mesa redonda, bueno, que no tenemos mesa, pero lo que queríamos sobre todo era hacer un repaso a lo largo de estos años, un poco cómo habéis vivido los principales desafíos en torno a la parte de la gestión de los activos, ¿de acuerdo? ¿Cómo habéis abordado esto y qué retos eran un poco los que os habéis encontrado, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, Luis Martins, pues me gustaría un poco saber por vuestro lado, en Galp, al final sois una empresa pues multinacional, más de 7.000, 8.000 activos que gestionar. ¿Cómo habéis abordado estas problemáticas? Hola, buenos días. ¿Me escuchas bien? Yo no oigo, Miguel. Perfectamente. Bien, sí, ha sido un complexo desafío que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años. Verdad que cuando he entrado en la compañía hemos tenido muy poco o nada de tema de práctica de Software Asset Management y los principales desafíos que hemos sentido ha sido crear la awareness interno para el tema. En lo pasado la preocupación que había es auditorías. Entonces, si no hubiera auditorías, lo tema no teníamos ningún equipo, personas con conocimiento o que estaban awareness para la práctica. No teníamos ninguna herramientas de descubierta, de consolidación de datos y cálculo automático de posiciones de licenciamiento para los principales vendedores. Y el número de contratos de software es algo que crecía a cada mes. Entonces, eso ha sido los principales retos que hemos sentido en Galp los últimos 4 años. Muchas gracias, Luis.
En vuestro caso, César, en el caso del Gobierno vasco, ¿cómo habéis vivido esto y cuál ha sido un poco la situación de partida, ¿no? Es decir, al final, quizá vosotros sois de las organizaciones un poco más grandes que estáis en esta mesa redonda. Estamos hablando de más de 25.000 dispositivos en general los que al final gestionáis o tenéis que gestionar. ¿Cuál sería un poco vuestra situación o punto de partida aquí? Claro, el punto de partida es, acometes desde bastante desconocimiento de la situación. Todos creemos que las licencias están ahí, las hemos comprado, las estamos manteniendo y que todo está bien, hasta que te encuentras con la dura realidad. Partimos de un mundo de técnicos donde entendemos que cuando sumamos 2 y 2 nos dan 4. Entramos en el mundo de las licencias y esto ya no es así. O sea, las licencias las pensamos todos que son una herramienta tecnológica, pero no conocemos los técnicos lo que hay detrás. Lo que hay detrás es la letra pequeña que hablábamos antes, son los contratos. Los contratos tienen unas cláusulas terribles que no entendemos, que no vemos cómo aplicar, que nos supone un auténtico dolor de cabeza. Queremos hacer bien las cosas y resulta que prácticamente no es posible. Encuentras con que los fabricantes no tienen demasiado entusiasmo en que estés en cumplimiento. Encuentras con que cuando lees la letra pequeña dices, pues mejor si no lo hubiera leído. Es que esto no lo puedo firmar. Es que esto es ilegal. Bueno, y a mí qué más me da, búscate la vida. Esto es lo que hay. Entonces, lo que hemos encontrado es un nuevo mundo, para nosotros desconocido, y bastante difícil de movernos. ¿No? Claro. Muchas gracias, César. Jesús, en vuestro caso, ¿cómo se ha iniciado un poco todo esto, ¿no? ¿En qué momento consideráis que hay que poner cartas en el asunto y meterse de lleno? Como les ha pasado al resto de empresas que están contando, pues en nuestro caso también tenemos muchos dispositivos, el software cada vez es mayor, los contratos, como estaba comentando, las cláusulas que tienen las licencias de software son muy difíciles de entender o de comprender. Se necesitan departamentos legales que te ayuden en este tema. Las cláusulas son las mismas que cuando compras un iPhone o en el consumo y acepta las cláusulas, pero luego cuando las lees, la verdad es que la mayoría de las veces, creo recordar que había un capítulo de South Park en que Apple le pedía a su hijo mayor a un hombre porque había firmado las cláusulas y estaban ahí en las cláusulas. Nadie leemos todas esas cláusulas, es muy difícil. Igualmente, esto recaía en departamentos técnicos que consumían mucho tiempo a personas que no son expertas en el licenciamiento. Es más, a veces ni siquiera los propios fabricantes o los vendedores de esos fabricantes conocen perfectamente las licencias del fabricante. Cambian además casi anualmente, cambian el nombre de los productos, el tipo de licenciamiento, y eso genera una complejidad que te hace muy, muy difícil, primero, estar en compliance, es decir, cumplir realmente con la legalidad, y segundo, adecuar bien los costes, si son las licencias adecuadas y el número que necesitas para tu empresa. Muchas gracias. Ignasi, en vuestro caso, en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿cómo ha sido un poco la situación que os ha hecho un poco...? Bueno, yo soy relativamente nuevo en este ámbito. De hecho, me encargaron hacerme cargo de la oficina SAM desde enero de este año, y estamos poniendo las bases. Nos hemos encontrado con lo que está explicando todo el mundo, ¿no? Multiplicidad de productos. Nosotros estamos manejando unos 50 fabricantes diferentes y unos 76 contratos y unos 12 millones de euros de coste anual, ¿no? Esto implica tener que dedicar recursos suficientes para poder afrontar todo esto, ¿no? Teníamos una organización que se dedicaba parcialmente, con una escasa conciencia interna, y estamos trabajando para crear una estructura interna fija, que no la teníamos hasta ahora, y con plena dedicación, y una oficina SAM dotada con los elementos tanto jurídicos como técnicos para darnos el mejor asesoramiento posible, ¿no? Tenemos en todos los procesos, en todo el ciclo de vida, en todos los ámbitos, tenemos
hechas cosas, ¿no? Pero no tenemos ninguno completado, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? En hacer una hoja de ruta lo suficientemente adecuada a nuestra organización como administración pública para ir caminando hacia la optimización, que sería el objetivo final, ¿no? El compliance, como administración pública, lo deberíamos dar por hecho, aunque no siempre estamos al 100%. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el compliance es un punto importante, pero cada vez vemos más que estas modalidades de suscripción, el irnos a la nube, hace que ya no sea un problema de compliance, sino es un problema que hablamos antes de optimización. Es decir, un problema de optimización, de control de costes y, bueno, y de esas facturas que efectivamente vienen a final de mes y dices, ostras, ¿esto de dónde nos ha venido? Has compartido también con nosotros, en cierta medida, cómo estáis un poco planteando o cómo os estáis estructurando para dar un poco solución a este tipo de retos. Me gustaría, por vuestra parte, Luis, también entender un poco a esos retos que hemos comentado, de qué forma estáis haciendo frente, es decir, cómo os habéis un poco planificado, estructurado, de qué forma cubrís un poco las diferentes necesidades que hemos estado viendo entre todos, ¿no? Es decir, estamos hablando de la parte de los contratos, tema legal, estamos hablando del tema del conocimiento muy técnico, información de inventario, ¿no? Es decir, cómo vosotros, en el caso de Galp, habéis hecho esto. Luis, perdón. Sí, es como mis compañeros han dicho, este no es un tema de una equipa de asset management, es un problema de compañía. Entonces lo que hemos hecho es crear una equipa dedicada de asset management. Hemos revisado todos los procesos que impactan la gestión de activos, desde el end user hasta el outsourcer, pero pasando por la equipa de arquitectura, de cyber y también de asset manager. Hemos creado una equipa de procurement que está dedicada a IT y sobre nuestra gestión, donde está también un abogado que nos ayuda también a rever los términos y condiciones en conjunto con los asset managers, porque ese es un tema no es solo importante al principio cuando lo contratas, pero también importante a lo largo del contrato, porque siempre se va cambiando. Implementamos una herramienta que es Flexera, que cubre al día de hoy los top 10 de proveedores de software y donde tenemos también, y que nos permite, tener en real time lo compliance y lo real usage de estos proveedores y además de eso lo inventario de todos los fornecedores que no son los top 10 y un contratado un servicio de mantenimiento de la solución con CSS que nos ayuda a mantener la buena salud de la herramienta. Además de eso, estamos también implementando una herramienta de FinOps para controlar los consumos en la nube y entender qué licencias que tenemos, por ejemplo, que se puede utilizar o no en las clouds para intentar tener lo compliance, pero también lo cost optimization lo más posible. Muy bien, muchas gracias, Luis. En vuestro caso, César, ¿cómo estáis o cómo os habéis estructurado para dar respuesta a estos retos que hemos comentado? Pues intentando maximizar el orden y concierto. Empezando por el principio, bastante despacio, yendo una cosa, tratando de poner un pie delante del otro, sin prisa pero sin pausa. Esto es un proceso que dura años, no es una cosa que se puede implementar en unos meses de ninguna manera. En EGIO somos muy ITIL, bueno, escogimos nuestro ISO 19770 y lo adaptamos lo mínimo posible a nuestra circunstancia. A partir de ahí empezamos poco a poco a poner en marcha un proceso de gestión de activos software. Es absolutamente imposible abarcar todo de golpe. Fijamos una serie de prioridades, fabricantes de primer nivel, segundo, tercero, y cada año vamos cogiendo un número determinado de ellos y lo vamos intentando normalizar dentro de nuestro proceso. Por supuesto que necesitamos ayuda externa, la parte legal fue absolutamente imprescindible, la parte técnica, claro que sí, no sabemos todos de todo, ni muchísimo menos, y lo que queremos saber, muchas veces estamos equivocados en este mundo del licenciamiento, y bueno, intentamos seguir el orden de primero limpiar la casa, saber un poquito lo que tenemos y después plantearnos usar o no una herramienta, pero ya sobre el campo despejado.
Y es donde estamos ahora. Llevamos 3 años con este proceso y aún no tenemos una herramienta. Ahora estamos empezando a valorarla y veremos si realmente, al final, supongo que será imprescindible. Pero todavía estamos valorando la oportunidad y el retorno de la inversión de su uso. Sobre esto, bueno, lo que vengo a contar a mis mayores para que lo vayan entendiendo es como el famoso gurú que dice que si cree usted que la educación es cara, por con ignorancia, pues bien, si cree usted que la gestión de activos software es cara y lo es, pruebe a no hacerla. Muchas gracias, César. Sí, la verdad que bueno, yo que conozco bien un poco el proyecto que estáis llevando a cabo, la verdad que va un poco en línea con lo que comentaba María José al principio, ¿no? La importancia en toda esta parte de ITAM de tener una estrategia clara, es decir, de saber cómo estamos y saber a dónde queremos ir y que cada paso de estos que estás comentando esté sustentado con un análisis del retorno de inversión y tener muy claro por qué vamos en este sentido, no en el otro, ¿no? Porque es muy habitual al final en este ámbito estar todo el día con el extintor, como decimos, ¿no? Apagando fuegos, auditorías, y es muy importante al final, yo creo, todo ese trabajo que venís haciendo en la parte de los procesos. En vuestro caso, en el caso de David, ¿cómo planteáis un poco dar solución a...? Como también somos administración, nos llevamos 3 años, lo que hicimos es igual sacar un concurso precisamente para dotarnos de un servicio que nos apoyase tanto en el conocimiento del licenciamiento de los diferentes fabricantes, como tener el modelo jurídico de ese licenciamiento y también qué tipo de licencias y cuántas licencias en el coste necesitaríamos. Nosotros sí que hemos empezado hace como 6 meses este servicio y sí que estamos implantando una herramienta que es Flexera, se está implantando para hacer todo esa... Utilizamos procesos ITIL igualmente, tenemos nuestro descubridor de todos los servicios que hay dentro de los data centers y dentro de la empresa, pero creemos que Flexera nos lleva mayor foco sobre las licencias y sobre el modelo de licenciamiento, ¿vale? E igual, también estamos empezando con pocos fabricantes, estamos como 4 fabricantes más o menos al año, y también este servicio nos ayuda cuando realizamos los pliegos técnicos de compra de licenciamiento de software, pues a ver si se ajustan a lo que necesitamos, a lo que queremos y a lo que realmente el mercado puede proporcionar. Muchas gracias. Muy bien. Me gustaría ahora profundizar un poco, sobre todo en esas organizaciones que llevan más tiempo trabajando en todo esto. ¿Cuáles son los principales resultados, experiencias y cosas positivas un poco que han obtenido a lo largo de este camino, que es un camino largo? Y bueno, me gustaría empezar contigo, Ignasi, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que lleváis ya pues muchos años un poco trabajando en esta línea. ¿Cuáles son un poco los principales resultados y que nos puedes compartir? Desde el punto de vista de resultados, yo creo que podíamos definir dos tipos de resultados, ¿no? Uno es la seguridad en que lo que tienes lo estás pagando, que es el compliance, es decir, todo lo que tenemos instalado lo estamos pagando. Tenemos como vuestra ayuda para vigilar los principales fabricantes. Yo creo que nos estamos midiendo a IBM, Microsoft, Oracle, SAP, estamos también en Adobe. Eso ya nos sitúa en los principales fabricantes que tenemos en volumen. Eso nos da una cierta tranquilidad, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, tenemos auditorías de SAP cada año. Las regularizaciones a veces no tocan y a veces son poquitas porque has hecho cosas durante el año que tienes que regularizar, ¿no? Pero nos da una tranquilidad que no tenemos un susto, ¿no? Que desde el punto de vista económico, yo que llevo también la gestión económica, no deja de ser un tema menor, ¿no? Haber situado también el tema de la gestión SAM en el centro de la organización del IMI, que antes no lo estaba, yo creo que todo el mundo ahora está mirando, ¿no? Para ver si puede optimizar, o empezando a ver si puede optimizar, ¿no? Nos empieza a preguntar, oye, ¿esto cómo se va a medir? ¿Cómo tengo instalado lo que necesito? Yo creo que concienciar a la organización en que un uso correcto y medirse bien y
tener el asesoramiento técnico necesario es bueno para todo el mundo, ¿no? Porque cuando abordan un proyecto, pues saben costes, saben el dimensionamiento que hace años no sabían, ¿no? Evidentemente. Y yo creo que estos son los elementos muy positivos. Hemos empezado a desinstalar software que no utilizábamos, bueno, pues con los ahorros consiguientes, ¿no? Y como decía César, que tuve la oportunidad de compartir su experiencia en una videoconferencia durante el confinamiento más estricto, porque queríamos implantar también poco a poco, como dice él, ¿no? Yo creo que hay que ir pasito a pasito y cada etapa que implantes, visualizar los logros que vayas consiguiendo para que la organización se lo crea, ¿eh? Hay mucho yo soy abogado, ¿eh? Y aquí en el IMI, que gestionamos la informática de todo el ayuntamiento, de 12.000 personas, somos unos 280, pero 260 son técnicos prácticamente, ¿no? Entonces, estoy casi más concienciado yo que muchos de los técnicos. Yo creo que es muy importante que cuando deciden un proyecto no se decida el software con una cierta alegría, como muchas veces, sino que se decida con todos los fundamentos y toda la información necesaria. Muchas gracias, Ignasi. Efectivamente, toda la parte de concienciación siempre es un elemento muy importante. Al final es el último técnico, ¿no? El que tiene la capacidad de hacer el siguiente en la instalación de los activos y puede al final poner un aprieto a la organización entera, ¿no? Por eso también es algo en lo que es importante trabajar toda la parte un poco de concienciación y de comunicación interna. Es decir, al final la parte de SAM no es algo que dependa exclusivamente de la función, sino es algo que debe estar implicada toda la organización. En vuestro caso, César, ¿cuáles han sido un poco los principales resultados, ¿no? que estáis viendo después de estos 3 años? Pues mira, ocurre que realmente el proyecto SAM, incluido pues, el contrato que tenemos con SI, etcétera, está siendo rentable incluso en términos de flujo de caja. Estamos ahorrando más dinero a la empresa del que suelta la empresa. Eso en flujo de caja. No digo ya, y esto no ha sido realmente el principal beneficio que estamos percibiendo. O sea, lo que estamos percibiendo es una sensación de orden y concierto, o sea, de conocer lo que tenemos dentro de nuestra casa, que nos da pues, bastante seguridad. Al fin y al cabo son activos que valen muchísimo dinero y de los cuales no teníamos demasiada conciencia de ello. Y lo que estamos ganando es esa conciencia. Para la redundancia, concienciando a nuestra organización, ¿cuántas veces tenemos que repetir que el software no es gratis? Pues lo tengo que repetir demasiadas veces, la última la semana pasada. ¿Por qué habéis montado esto así? No, por si acaso es que queríamos, porque una decisión técnica, vale, son 500.000. Eso lo entiende todo el mundo. Eso lo entiende todo el mundo. Al día siguiente desmontaron aquel... No voy a entrar en detalles, por supuesto. al día siguiente lo desmontaron. Al margen de las auditorías, con lo cual no estamos teniendo energía... No sé, parece que tenemos un poco de miedo, al menos de momento. No estamos teniendo demasiadas, aunque siempre hay, pero desde luego la sensación que tenemos de fortaleza frente a una posible auditoría mucho más dura es realmente bueno. Y eso, sobre todo, es la sensación de orden y control de lo que tenemos dentro de nuestra casa. Muchas gracias, César. Efectivamente, ese es un punto curioso, ¿no? Es decir, hace años parecía que la administración pública tenía un escudo mágico que hacía que las auditorías no llegaran a ellos. Yo he tenido reuniones con algún cliente de administración pública y dice, no, esto de las auditorías a nosotros no nos preocupa porque sacamos pliegos públicos. Digo, bueno, espero a ver que aguante, pero efectivamente es algo que no siempre es así. En vuestro caso, ¿cuáles serían un poco los...? Bueno, habéis empezado a hacer relativamente poco, pero un poco ¿en qué líneas creéis que...? Bueno, ya nos está ayudando. El tema económico, siendo importante, muchas veces no es el principal, yo creo. Mucho más el tema, por ejemplo, se ha mencionado antes también el tema de seguridad, de encontrarte software que no sabías ni siquiera que tenías, que se estaba usando dentro de la compañía, que hay mucho software que es libre para uso personal, la gente... Como él comentaba, baja, se lo instala, se lo pone, se conecta. Los servicios SaaS en cloud, ya ni te digo, hay un montón de servicios SaaS que la gente empieza a utilizar y empiezan a descontrolarse. También es el tema ese de seguridad. Y, por otra parte, también el tema muchas veces, porque lo has comentado tú, la administración, yo saco un contrato, estoy pidiendo unas licencias,
pues eso es lo que tengo, es lo que he comprado, es lo que he pedido y es lo que debería de tener. Pues también nos encontramos con algunos partners que hacen, no sé cómo diría, fantasía, y resulta que hacen magia y la licencia que tienes no es la que corresponde con la que has comprado y no estás realmente no estás cumpliendo con la legalidad. Con lo cual, estamos encontrando ya, de principio ya estamos encontrando algunos beneficios. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues para finalizar, me gustaría tener también un poco la visión de Luis Martín, es decir, cuáles son los principales ventajas que Galp está teniendo de todo este movimiento que están haciendo en torno a la gestión de los activos. Mis compañeros ya han hablado de casi todo, entonces lo voy a reforzar un par de cosas. De un punto de vista de auditorías, creo que lo facto de que tienes visibilidad, si tienes compliance o no, te permite comprar las cosas antes, reducir, desinstalar, lo que sea, y hacerlo esto antes de una auditoría que siempre te pone en una posición mejor de compra. Además de eso, antes los esfuerzos en una auditoría se tardaban por varios meses. Hoy en Galp una auditoría nos tarda un par de días porque utilizando los datos que tenemos en real time y los auditores han aceptado hasta el día de hoy siempre, es una extracción y es muy rápido y hasta el día de hoy hemos tenido una auditoría con findings menores. De un punto de vista de compras, también estamos ahora, como gestionamos el proceso de compra, solo compramos lo que necesitamos. E incluso nos permite identificar overlaps, porque às vezes el negocio no quiere una herramienta que ya tenemos en la empresa que hace lo mismo, entonces lo quitamos del proceso y se utiliza lo que tenemos ya. Y nos permite también quitar de una forma, como hacemos metering, nos permite quitar los software a un usuario que no utiliza hasta 60 días, entonces, y atribuir a la otro, y con eso mantener más bajo el consumo de licencias que tenemos. Y por último, tener una mejor arquitectura, porque no solo identificamos overlaps, como he dicho, pero cuando estamos trabajando con las equipos técnicas, tenemos un asset manager incluso en la equipo que de un punto de vista de compliance y cost optimization se desarrolla la mejor solución para la compañía y con los costes más optimizados. Lo único alerta es que creo que todos nosotros estamos mirando que los costes de software en general están siendo una porcentaje cada vez más alta y el portfolio de fornecedores de software es también cada vez más grande. Entonces creo que este es un tema que va a ser cada vez más importante de un punto de vista de arquitectura, de seguridad, de costes y de asset management. Muchísimas gracias, Luis. La verdad que es muy interesante todo lo que has compartido con nosotros. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa redonda. Quiero daros las gracias a vosotros cuatro, bueno, y también a todos los que estáis ahí al otro lado de la cámara. Esperamos que este evento de gestión de activos haya cubierto vuestras expectativas. Nos pondremos en contacto con vosotros, os enviaremos la presentación, los reports de los que hemos hablado y bueno, y esperamos veros pronto en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Gracias.